¿Qué tal? Muy buenas tardes. Veo muchas caras conocidas por aquí y eso siempre es bueno. La verdad es que presentar el nuevo libro de Enrique Ramos, al que doy por hecho que muchas y muchos conocéis, a mí me hace especial ilusión. Yo creo que más o menos he seguido toda la trayectoria literaria de Enrique. Siempre le he dado espacio también en el programa porque considero que lo que cuenta no es solo es interesante, sino que además lo comunica muy bien. Y el otro día, a micrófono cerrado, grabando precisamente la entrevista sobre este nuevo libro, Pesadillas, editado ahora por Arcopress, yo le comentaba que, por afinidad temática, para mí es el libro favorito, mi libro favorito de los que ha escrito Enrique. Pero ya no solo por afinidad temática, sino porque además entiendo que es un libro que aborda el tema de las pesadillas desde prácticamente todas las disciplinas y de manera bastante acertada. Desde la antropología, desde la ciencia, desde la psicología, también desde el apartado simbólico, incluso el impacto cultural de ese concepto de pesadillas, tanto en las artes como en el cine, como en la literatura. Y ya digo, creo que es un libro que no solo está muy bien documentado, sino muy bien contado, muy bien escrito. Así que desde ya, y si estáis aquí, veo que muchos y muchas lo tenéis, recomiendo que os hagáis con él. Como digo, Enrique lo conocéis, es ingeniero técnico en telecomunicaciones de formación, digamos, oficial, pero desde luego un apasionado y un estudioso del mundo de los sueños desde hace muchísimos años, vinculado en este caso al Instituto Monroe también, con las cuestiones como la visión remota, los sueños lúcidos, otra de sus especialidades. Por tanto, que Enrique se meta de lleno en el terreno de las pesadillas, pues insisto, yo creo que es algo que hay que celebrar. Yo recuerdo que cuando ya me hablaste de la gestación del libro, no me quisiste adelantar todavía el tema, pero me dijiste te va a gustar mucho y obviamente acertaste. Y cuando ya sabía cuál era el tema de fondo, el de las pesadillas, pues le preguntaba constantemente que cuánto quedaba para que el libro saliera a la luz y ya lo tenemos aquí. Yo creo que lo interesante, teniendo también, por supuesto, a mi izquierda a Manuel Berrocal, psiquiatra, prologuista de este libro, miembro durante muchísimos años y presidente en su momento de la Sociedad Española de Parapsicología, pues creo que el contrapunto o la conversación que puede surgir en los próximos minutos es bastante interesante. Pero antes, Manuel, de cederte la palabra, porque yo creo que esto sea, luego habrá turno de preguntas y quiero que sea una conversación fluida, que sea amena, que sea entretenida. La pregunta, yo creo que obvia, de la que podríamos partir, Enrique, es que tú planteas las pesadillas casi como una especie de mensajero. Siempre se ha hablado de la interpretación de sueños, de que los sueños nos hablan o nos dan información de lo que procesamos y recopilamos a nivel perceptivo durante el día, pero las pesadillas también tienen un poco esa función, aunque sea de manera pues, más angustiosa para el que las vive. Sí, bueno, primero gracias a todos por venir, que yo también veo muchas caras amigas y gracias a los dos presentadores, prologuista y presentador, que además son amigos. Pues sí, efectivamente las pesadillas son muy especiales, porque yo les llamo en el libro las semanas oscuras de los sueños, son muy especiales porque los sueños ordinarios son difíciles de recordar, ¿no? Hay muy poquita gente que recuerda los sueños, cada vez menos, ¿eh? Es una cosa que me preocupa, pero cada vez menos gente los recuerda. Sin embargo, las pesadillas todo el mundo las acaba recordando, ¿no? Estando donde están y siendo como son, tienen que tener una función. No puede ser que las pesadillas, con esa riqueza emotiva que tienen, sean simplemente un accidente, ¿no?, del cerebro, ¿no? Yo nunca he pensado de esa manera. De hecho, todos los estudios que se han hecho científicos van por otro lado. Es verdad que los científicos no se ponen de acuerdo, hay tropecientas mil teorías sobre la función de las pesadillas, pero está claro que la diferencia con los sueños ordinarios es esa carga emotiva, esa emoción negativa tan intensa, tiene una función, ¿no? Y esa función está claro que es para que recordemos el contenido de la pesadilla, ¿no? O sea, la propia angustia y el terror que generan están ahí no para jodernos, con perdón, sino para que tu mente no olvide ni un detalle. Y si es así, que es lo que dicen la mayoría de los investigadores, si es así, que están ahí la emotividad, ese miedo, esa ansiedad, para que no olvidemos, es porque tienen un significado. Si no, no funcionarían de esa manera. No te voy a preguntar por la definición, porque hay científicos que dicen que las pesadillas te tienes que despertar para que lo consideremos Sí, pesadilla. Vamos a quedarnos en que son sí. ese tipo de emociones negativas. Pero Manuel, ¿querías comentar algo? Te dejo el bichillo. Sí, comentar que, claro, de las pesadillas estamos todos acostumbrados a eso de decir, no, es que he tenido y demás y tal, pero claro, la pesadilla es una manera de proyección de algo personal, que eso es lo importante. Entonces tú tienes la circunstancia de que, claro, toda esa emotividad que acompaña a la pesadilla, en realidad tú estás proyectando algo que has tenido en su momento que te ha creado esa emotividad y está creándose una simbología
Normalmente todos los sueños es un proceso de simbología y dentro de ello siempre vas a tener la circunstancia de lo que te estás recogiendo es o algo que tienes muy grabado o algo que te ha ocurrido en el día. Y claro, la pesadilla realmente muchas veces es eso. O sea, tú has tenido un día muy problemático por razones de lo que sea y por la noche coge una forma concreta. Y esa forma es la de una pesadilla. Además, cuando tú tienes, dependiendo del sistema de sueño, de las características que tengo, o sea, si eres de los que te metes en la cama y duermes las 8 horas seguidas y esas cosas, que seamos sinceros, eso es una costumbre que nos ha metido en la cabeza, porque nadie dura 8 horas seguidas, porque lo normal es que suelas tener en la noche un par de etapas como de 4 horas. Luego tienes una etapa pequeña que muchas veces, pues bueno, como no te mueves en la cama, no te das ni cuenta, pero luego tienes otras 4. Entonces, curiosamente, en la primera etapa tienes la característica de al final es cuando tienes esas pesadillas, que es lo que te hace que se te quede grabado por ese pequeño tiempo que vas a tener entre una etapa y otra, que es donde todavía empiezas a ser consciente. Eso lo cuenta además muy bien Enrique, precisamente en esas fases REM, fases no REM, en función de dónde se produzca la experiencia. Podríamos hablar de pesadilla o de otro tipo de parasomnias, que serían estos trastornos del sueño, donde entrarían la parálisis, de la que vamos a hablar seguro, los terrores nocturnos, las pesadillas. Pero por continuar un poco con digamos, con dejar claro cuál es el fondo del libro, en el sentido de que las pesadillas transmiten un mensaje, tú utilizas un ejemplo creo que muy gráfico para explicarlo, y es que los sueños serían una postal, es decir, algo más adornado, más bonito, más agradable, y las pesadillas tienen la misma función, pero es más áspero, sería un telegrama, creo que comentas tú, ¿no? Un burofax, sí. que es todavía más... Claro, o sea, yo lo que parece que está ocurriendo es que el sistema, vamos a tu sistema general, mente y cuerpo, te manda mensajes, ¿no? Y muchas veces manda a través de los sueños ordinarios, ¿no? Pero a veces los sueños ordinarios, como digo, son tan suaves que no se quedan grabados en la memoria, ¿no? Y no impactan. Entonces, cuando eso se repite mucho, ¿no? El sueño te repite un mensaje que tú no notas, porque no lo notas. Llega un momento en que pasa lo siguiente, es decir, te mandan muchas postales muy divertidas, y tú no haces ni caso, las dejas ahí en un rincón, y llega un momento en que te dice el sistema que no, que esto es más grave, que hay que hacer algún cambio, hay un problema, tienes que hacer algún cambio en tu vida, un patrón de comportamiento que es erróneo, tienes que cambiarlo, entonces te manda una pesadilla que es el burofax, ¿no? Diciendo, atiéndeme, por favor, ¿no? Ese es el mensaje urgente de las pesadillas, es algo que te está comunicando el sistema y que si no cambias, puedes tener un problema en el futuro. Un problema, no estamos hablando de nada esotérico, pues un problema te puede generar un trastorno de ansiedad, de insomnio, de salud, etcétera, etcétera. Claro, eso es. Luego, de hecho, me gustaría incidir en un tema o en un asunto que es bastante espinoso, que es el de la etnia Mon y cómo hay una cantidad masiva de personas que fallecen precisamente en sueños. Pero por cerrar un poco este apartado e irnos a otras cuestiones, por tanto, hay que acoger las pesadillas, eso, como algo que nos está transmitiendo un mensaje, y como tú decías, no estamos hablando, o no tiene por qué ser un mensaje trascendente, un mensaje que te cambie la vida, sino que a lo mejor te está diciendo, oye, para un poco, claro, baja el ritmo. Para tu trabajo, deja de insistir en este comportamiento, es decir, es algo bastante, muchas veces muy cotidiano, ¿no? Y si no lo haces, la pesadilla va a volver a repetirse eternamente, de diversas maneras, ¿eh? Quizás no es la misma pesadilla, ¿eh? Te puede cambiar el escenario, pero el contenido al fondo es el mismo. Hablando del contenido, por cerrar también un poco este melón, os lanzo la pregunta tanto a Manuel como a ti, porque sé que es una cuestión hasta cierto punto espinosa, digamos, y es lo que tiene que ver con la interpretación de tanto de sueños, pero en este caso de pesadillas, porque digamos hay una corriente que trata de objetivizar o de homogeneizar un poco la interpretación de sueños. Si tú sueñas con una serpiente, yo sueño con una serpiente, digamos, ambos podríamos interpretar lo mismo, pero en este caso quizá el planteamiento es distinto, es decir, cada pesadilla o cada manifestación de este tipo de elementos tienen un mensaje distinto que cada uno tenemos que ser capaces de interpretar. El código es totalmente simbólico y totalmente personal. Sobre todo porque, y ya te dejo, Manuel... Es que por encima de todo, es lo que has dicho, es que es personal. O sea, una de las cosas que existen es, bueno, todos conocemos esos típicos libros que dicen si duerme, efectivamente, si sueñas directamente con un caballo, eso significa, olvidaros, eso no existe en nada. No tiene nada que ver, no tiene relación, porque realmente cada sueño va a depender de tu propia vida. Entonces, de alguna manera tú vas a ver, durante la noche, en tus sueños, tú vas a organizar muchas de las cosas que has hecho durante el día y les vas a ir añadiendo tus
antecedentes personales que tú has tenido, cosas que has vivido. O sea, en un momento determinado, pues tú empiezas a soñar, yo qué sé, que vas por la calle, cuando te das cuenta acabas en el colegio en el que ibas, que no tiene sentido ninguno. Bueno, es la simbología. ¿Por qué? Porque de ahí, de alguna manera, ese sueño te está queriendo decir algo muy concreto, algo que depende de esa época que tú no, de alguna manera no has superado. Y tú necesitas, de alguna manera, sacarlo fuera. Y eso lo vas a hacer por el sueño. Cuando la ansiedad que te produce es muy alta, vas a tener una pesadilla. Pero realmente tú lo que vas a tener es eso, una recuperación de información, tanto del día como anteriores, que tú utilizas para intentar comprender qué es lo que has hecho en el día. Entonces, claro, el análisis de los sueños dependerá directamente de lo que tú vives, de lo que tú has tenido, de lo que tú hayas padecido a lo largo de tu vida y sobre todo de lo que en ese momento has soñado. Porque claro, nadie sueña dos sueños juntos a la vez. Bueno, hay algunos casos, pero eso es otra historia. Claro. Ni tienen por qué significar lo mismo. Y pongo un ejemplo que acabo de ver entrar aquí a un buen amigo, como es Pedro, un ejemplo que él puso para entender esta cuestión, y es, imaginemos que tanto Enrique como yo tenemos un sueño con una playa. A lo mejor lo que para Enrique puede ser un sueño idílico porque la playa le transmite paz, tranquilidad y demás. Quizá yo tenga un trauma con la playa y para mí ese sueño con la playa no lo puedo interpretar como algo positivo porque a mí... Entonces hay que interpretarlo siempre desde nuestra... De manera personal, con tus códigos personales y, como dice Manuel, a la luz de tu vida, que es lo importante, a la luz de tu situación, de lo que te está pasando. Y si quieres, por terminar un poco la parte interpretativa, yo a mí me gusta decir que si no tienes pesadillas tienes un problema. O sea, realmente las pesadillas son un mecanismo de evacuación de esa emotividad intensa, aparte del mensaje que nos da, que es un mensaje urgente para que hagas un cambio, también actúa como una especie de sumidero para que el sistema no colapse, ¿no? Entonces, si no tienes pesadillas, tienes un problema. Otra cosa es que tengas pesadillas recurrentes, diarias, que eso ya es una patología, que tendría que ayudar un médico, un terapeuta, porque puede generar mucha ansiedad y mucho estrés. Pero si son pesadillas de vez en cuando, son sanísimas. Yo tengo, pues, bastantes al mes. Cuéntanos alguna así chunguilla. Esta se me ha tenido dos. Y mira, me hice una entrevista en una radio y la conté porque es que me preguntó exactamente, y digo, acabo de tener una pesadilla hace unas horas, pues era bastante típica y tiene mucho simbolismo. Se me inundaba la casa. Alguien había dado la llave de paso, se había roto. No hay los libros, Enrique, con la inundación. Sí, pero los libros están en la planta de arriba. Bueno, mira. Entonces, hasta que entonces se inunda, pero luego, claro, llega hasta mi habitación y entonces se llena de agua. Entonces cojo, no sé por qué, un aspirador para aspirar el agua, que eso es muy inteligente, ¿no? Bueno, eso no sueño. Entonces, con una ansiedad que tenía ahí, que se estaba inundando, entonces, de la potencia que le di al aspirador, el aspirador peta, explota, empieza a arder y se me quema la casa. Pues mira cómo empezó. O sea, fíjate, agua, fuego, y luego me da cuenta que también aire, porque el aspirador aire, ahí tienes ahí tres elementos ya, que empieza con la emotividad intensa, luego pasa por el aire y luego pasa con que todo explota, ¿no? Pues sí, pero mira que me creó angustia. Lo que pasa es que la particularidad que tengo es que como yo soy soñador lúcido, por aquí hay algunas personas que también son soñadores lúcidos, yo no tengo ni una pesadilla, ni una que me consuma o que me despierte el terror, ¿no? Porque en cuanto empieza a subir un poquito esa emotividad, enseguida me hago lúcido dentro de la pesadilla, digo. Y dices, ya estamos otra vez. Hasta aquí. Entonces, o lo convierto, como hace una semana, lo convierto en un viaje, en un sueño lúcido, o lo aborto, digo, a la cama. Pero quiero decir, jamás me despierta a mí una pesadilla, porque, claro, enseguida adquiero la lucidez y la aborto, ¿no? Para que no para seguir sufriendo, ¿no? Pero ya capto el significado, ya tengo información suficiente como para luego descifrar lo que me está ocurriendo. Pues Enrique, si quieres vamos a otro apartado que además es el primero del libro, que justo antes de la presentación lo comentábamos Manuel y yo contigo, y es el de las criaturas de pesadilla, porque hay que decir que la ciencia de los sueños, tanto de los sueños como de las pesadillas por consecuencia, es relativamente reciente. Cuando me refiero a la ciencia de los sueños es cuando se han empezado a estudiar, a tratar de entender y comprender científicamente, porque hasta entonces, y estamos hablando de mediados primeros del siglo pasado, cuando se empieza a tomar en serio un poco esta cuestión, hasta entonces casi las pesadillas
en las diferentes culturas y a lo largo de la historia tenían una interpretación bastante directa, y es que estaban asociadas con seres diabólicos, seres sobrenaturales, seres imposibles, pero desde luego con una carga negativa. Y vemos que determinados patrones, aunque cambie un poco la narrativa de cada uno de los personajes que habitan ese mundo de las pesadillas, como digo, hay muchos patrones que se repiten y que nos conectan con otra parasomnia que ahora vamos a comentar. Pero háblanos un poco de estos seres, porque te has metido un curro importante para rastrear a tantísimos. Claro, hay criaturas mitológicas, demoníacas, hay infinitas, ¿no? Pero relacionadas con las pesadillas hay también un montón, ¿eh? Pero son muy específicos, ¿eh? ¿No? Hay criaturas pues, que esconden tesoros, duendes, muchas cosas, pero de las pesadillas hay unas muy en concreto que además siguen casi todas el mismo patrón. El patrón de esa parasomnia que tú dices, que es la parálisis del sueño. La mayoría de estas criaturas en todo el planeta, si tú te fijas en cualquier lugar del mundo que he analizado, pues que son muchísimos países, todas estas criaturas producen, primero, asfixia, presión en el pecho, ¿no? Capacidad de respirar, ¿no? Y la visión o la alucinación de una criatura que a veces tiene forma, a veces es simplemente una sombra, a veces es simplemente una presión, pero todas son iguales, es decir, todas pasan por sentir presión en el pecho, sensación de ahogo y no poder moverte como si te estuvieras sujetando. Esto es una descripción del libro de esta parasomnia que llamamos la parálisis del sueño. Claro, esta patología, o parasomnia, que ocurre en cualquier lugar del planeta a cualquier persona, ha generado durante los siglos, milenios diría, una mitología, una cantidad de tradiciones y leyendas increíble, muy diversa, con tradiciones, con tradiciones o costumbres para evitarlas también. Claro. Para evitar que esa criatura entre en tu casa, etc. O sea, es tremendamente rica. O sea, el mundo de las pesadillas, como digo, ha generado a través de la parálisis del sueño una mitología inmensa y muy divertida, ¿eh? Vista con perspectiva. Cuéntanos algún ejemplo, y ahora Manuel, que sé que también conoce unos cuantos, le pasamos, porque está el del pollito, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia. Sí. Pues, claro. Me encanta. Claro, te ves un pollito, pues algo muy simpático, muy agradable. Y otra que no he contado en estas últimas entrevistas, que también me hace mucha gracia. Venga. Pero el del pollito, esto es una tradición húngara, de Hungría, que dicen que, bueno, hay una si coges un huevo de gallina y lo incubas en el sobaco, y acaban haciendo, que ahora también es un poco incómodo porque no sé cuántos ya estás en incubar un huevo, pero son unos cuantos, ¿eh? Tienes que dormir y no aplastarlo, claro. Aparece una criatura que es como un pollito demoníaco que se llama Liderg. Y este pollito demoníaco te puede ayudar mucho, pero es como muy nervioso. Entonces, si tú no le das tareas continuamente, tareas, que tiene que hacer cosas, se vuelve como loco y empieza a absorberte la energía por las noches, generándote pesadillas. Te atrapa, te paraliza durante el sueño, te asfixia, etcétera, etcétera, y te absorbe energía vital hasta que te consume y te mata. El pollito, el pollito, es un pollito. Pero si lo mantienes ocupado, te ayuda a encontrar tesoros y cosas así, ¿no? Bueno, esto es un poquito así, pero luego hay uno que me hace mucha gracia, que se llama Phi Am, que es una criatura de Tailandia, la de Tailandia, porque cada lugar tiene su criatura, la de Tailandia, que no tiene forma realmente, la tradición dice que es como una especie de sombra, lo mismo, que te asfixia por las noches, te ataca, no te deja respirar, etcétera, etcétera, y te produce una pesadilla, por supuesto, pero solo ataca a los hombres. Entonces, lo que recomiendan en Tailandia es que si estás sufriendo muchas pesadillas y eres hombre, que antes de ir a la cama te pintes los labios con carmín. O te vistas de mujer en el caso extremo, porque así la criatura se cree que eres una mujer y no te ataca. Entonces, háztelo, mira, Jesús. Me voy a comprar un pintalabios ahora por si las moscas. Oye, mejor que un amuleto, rituales, cosas extrañas, lo consigues fácil. Y ya está. Manuel, pero estas criaturas, ya digo que tú también conoces unas cuantas. Veo por ahí al fondo también a Javier Prado, que es experto en todas estas cuestiones. Y Jesús Callejo. Y Jesús también. O sea que... No, sí, tal vez lo importante de esto es el hecho de que la parálisis del sueño se produce sobre todo en un momento determinado, o sea, sobre todo cuando vas a despertarte. Tú tienes una situación en la cual el cerebelo se desconecta de lo que es de la columna vertebral. Es decir, la columna no se ha despertado, pero tu cerebelo sí, con lo cual despierta el resto del cerebro. ¿Qué te ocurre? Que claro, tú tienes consciencia, pero tu cuerpo no responde. Con lo cual, esa situación es lo que produce este problema. Como ha sido durante muchos años, o sea, es una situación relativamente normal,
Vamos a decirlo así, o sea, no es ninguna patología ni nada por el estilo, simplemente es una situación que te puede ocurrir en un momento determinado y hay personas que tienen más facilidad para que les ocurra y otros que tienen menos facilidad. Pero no hay una patología de ningún tipo en ello. Pero claro, la vivencia es muy estresante. O sea, la sensación de que tú en un momento determinado, o sea, estás despierto y no te puedes mover, es una sensación eso. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Tu cerebro, que es muy listo y necesita completar de alguna manera lo que tú estás viviendo, te mete algo, una idea, directamente, que normalmente se fundamenta en elementos culturales. Así, claro, los monstruos de cada país son totalmente diferentes. Claro. Los monstruos que tienen, pues por ejemplo, Tailandia, no tiene nada que ver, pues Hungría o no sé qué. ¿Por qué? Hombre, hay algunos elementos un poquito semejantes, vamos a ser sinceros, porque la sensación de no poderte mover es semejante en todos los sitios. Pero claro, la respuesta es cultural, no es realmente un problema fisiológico. Pero ojo, hay todavía mucha gente en países que sigue creyendo firmemente en esas criaturas. Sí, sí, en claro. tradiciones, bueno, los mismos monjes, que luego hablaremos rápidamente, es un caso perfecto. Sí, o sea, totalmente, vamos a ver, o sea, aquí estamos hablando, yo estoy soltando el rollo académico, pero realmente a nivel de la cultura general siguen viviendo esa situación y en la mayoría de los países tú tienes esas respuestas, porque claro, esta información que yo estoy dando es limitada directamente en el sentido de ciertos entornos y eso, pero la mayoría de la gente, pues por ejemplo, a nivel de, vamos a decirlo claramente, en pueblos y demás y tal, esto es algo que desconocen completamente, con lo cual siguen manteniendo su tradición. ¿Y su tradición cuál es? El monstruo que la retiene, el monstruo que impide que se mueva. Y aquí hablando de la parálisis del sueño, lanzo una pregunta porque tú también reflexionas sobre ello y creo que es interesante. Obviamente no es la varita mágica con la que poder explicar todas las experiencias aparentemente sobrenaturales de muchos testigos y muchas personas a lo largo de la historia, pero es verdad que cuando nos enfrentamos, y aquí también abro un poco la pregunta a ambos, cuando nos enfrentamos a una parálisis del sueño cuya experiencia alucinatoria es tan real, cabría imaginar o esperar que haya dado origen, ya lo hemos visto en diferentes tradiciones y culturas, a determinadas ideas de figuras sobrenaturales, pero incluso en tiempos más recientes, una parálisis muy vívida realmente puede llevar a una persona a confundir si lo que ha visto es producto del sueño o una realidad objetiva. Y hablo, por ejemplo, quizá un ejemplo muy cercano sea el de los grises o las abducciones en un momento dado. Absolutamente. Y reflexionas también sobre esa cuestión. Yo estoy absolutamente convencido que una enorme parte de, no puedo decir toda porque me pueden No, matar, claro, porque tampoco lo sé. Exacto. Pero una enorme parte o cantidad de experiencias de visitas de dormitorio, abducciones con extraterrestres, etcétera, son parálisis del sueño o un falso despertar, un sueño lúcido, que está todo muy relacionado. Pero sobre todo parálisis del sueño es que es de libro, porque tú, yo me he molestado, tampoco es que yo sea especial, pero es que me he molestado a leer los libros clásicos, ¿no? De comunión, todos estos clásicos de las abducciones, ¿verdad? Y tú lees los registros y ¿cuándo le pasaba? Pues siempre de madrugada, cuando se produce la parálisis al final, es una parte de la noche. ¿Qué se sentía? Que se quedaba paralizado, no sé qué, luces, visiones. Es exactamente las mismas sensaciones que tiene una persona cuando tiene una parálisis o un falso despertar, que también entraría dentro de esta. Entonces, no digo que todas las abducciones o intentos de abducciones en esto, absolutamente, pero muchas se pueden explicar. Y mucha gente sigue teniendo esta experiencia en el mundo actual y como dices tú, ya no ve un duendecillo verde. Ya no ves al incubo o al súcubo. Exactamente, pero ve grises o ve reptilianos o estas cosas, porque es lo que está de moda ahora, ¿no? Esto es una prueba más de que hay una gran parte de la creatividad cerebral que está poniendo ahí sobre la mesa, pues eso, un tipo de criatura diferente en función de donde estemos hablando, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Manuel. No, hay que tener en cuenta que normalmente en estos casos, y me vais a perdonar ser un poquito crítico, hay el inconveniente que generalmente no es controlado por gente académicamente preparada. Es decir, Communion es directamente un montón de señores contando sus historias y entre ellos. ¿Cuál es el problema? Que las historias se aumentan. Las historias se van creciendo a partir de lo que los demás van creciendo. Yo os puedo contar casos en los cuales
he llevado yo, y claro, cuando tenías la primera experiencia, te encontrabas unas cosas generalmente muy genéricas, no determinaban, y cuando pasaban a lo mejor 2 o 3 meses que había pasado por algún que otro investigador, vamos a llamarlo así, te daba unos datos impresionantes. O sea, había ido engordando la historia a costa del supuesto investigador, porque claro, las preguntas estaban mal hechas. ¿Y cómo era el enano? ¿Y qué color era? Todo eso, claro, hay un inconveniente, que cuando tú estás pidiendo una información muy concreta, la persona que ocurre, que como tú eres el que se supone que sabes de qué vas estas cosas, te va a contestar. No te va a decir no tengo ni idea. No. O sea, y va a seguir tu propio mensaje. Claro, todo eso queda grabado, y ¿qué ocurre? Que se repiten posteriormente las pesadillas. Y pesadillas en las cuales cada vez son más completas. Cada vez hay más datos, cada vez hay personajes más claros. O sea, que lo que originariamente no tenía muy claro de qué iba, al final resulta que es toda una película, vamos, digno de Expediente X. Lo que pasa es que esto solo se refiere a las visitas de dormitorio. Sí. Claro, aquí, que por ejemplo, hay algún ufólogo en la sala, que lo sé. Uno muy claro, bueno y uno muy al bueno, fondo. uno de los mejores, o el mejor, pero no se pueden explicar. Por ejemplo, Miguel me diría, las eso visitas de día. Me diría, eso está muy bien, pero cuando vas conduciendo en carretera, Exactamente, ¿cómo no se puede explicas eso para explicar. el sitio? Eso no se puede explicar. O ver una nave, como lo he contado antes en privado, que yo vi una vez una cosa rara de día en el cielo. Esto no se puede explicar con los procesos del sueño, evidentemente, no tiene nada que ver. Pero sí que una parte de las visitas de dormitorio podrían explicarse, que eso no quita Sí. que haya visitas o abducciones Hombre, reales. no es una explicación absoluta, pero Claro. claro, funciona muy bien Pero funciona en bien, muchos muy bien. casos. Y en otros casos, pues, por ejemplo, el hombre alto. Pues curiosamente no hay registros del hombre alto hasta que no empiezan directamente en Internet. O a salir Freddy Krueger, que ahora Por hablaremos ejemplo, de Wes Craven, o sea, la inspiración estás para- hablando de ese tipo de historias, claro, es una influencia cultural que luego tiene una representación. Y claro, es lo de siempre. No, yo es que he visto, estaba en mi habitación y no sé qué, no podía moverme, y vi en el fondo cómo había una sombra directamente que era el hombre alto. ¿No? Eran tu ropa encima de la silla que no la había recogido. O sea, Bueno, pero es así. aunque sea ¿no? ropa. Claro. Yo me acuerdo al principio, cuando yo tenía mis sueños lúcidos, parálisis y estas cosas, yo siempre lo cuento en uno de mis libros, durante una época siempre se repetía que había un hombre encapuchado. Sí. Luego no había nadie. Quiero decir, era una cosa que se repetía, producto de, no sé, pues yo lo relaciono porque estaba leyendo esa época un libro de Atienza sobre monasterios y monjes. Entonces, No, pues probablemente me influyó, ¿no? Si hubiera sido otra época, pues hubiera visto otra un cosa, ser de ¿sabes? marrón, como decía Gila, ¿no? En el ensayón. No, Pues sí, es que la puede historia ser. es esa. O sea, que de alguna manera cuando te encuentras con un caso de este tipo, claro, lo importante es buscar la raíz, pero la raíz personal. ¿Me entiendes? Cuando tú lo analizas desde el psicoanálisis o directamente o la psicología, y tú empiezas a tener una persona con múltiples sesiones de pesadillas de forma más o menos continuada, pues claro, lógicamente lo que tú tienes que ver es la vida de esa persona. Claro. No centrarte en el hecho de decir, no, es que han venido los extraterrestres y me han llevado. No, vale, han venido los extraterrestres y te han llevado. Vamos a ver qué hay detrás. Hay todo un contexto. Vamos a ver qué hay Claro, detrás. hay todo un contexto. Porque a veces te encuentras situaciones Claro. de lo más curiosas. Vamos a dejarlas así. Por recapitular, estamos hablando, repito, de las pesadillas, fenómeno universal que, como nos cuentas, tienen una función, tienen una razón de ser, transmiten un mensaje, han dado forma a multitud de teorías, pero hay una cuestión interesante que también planteas en el libro, y es su origen, digamos, evolutivo en la cadena evolutiva, y podría tener que ver con cuando los niños dormían solos o duermen con los padres. Y ahora te preguntaré también por las pesadillas precisamente en otros rangos de edad e incluso en otras especies. Pero es curioso que a nivel evolutivo se ha planteado incluso que el hecho de dejar o de separar un poco el no dormir con los hijos, con las hijas, pudo generar un poco que esto sea mucho más propenso en el ser humano, en nuestra especie. Sí, bueno, es que han investigado. Eso estamos hablando ahí de una cosa diferente. Bueno, no diferente, está muy relacionado, que son los terrores nocturnos. Los Es niños verdad, tienes razón, tienes también razón. tienen pesadillas. Sí, es otra pero parapsomnia. suelen tener mucho, cuando son muy pequeños, terrores nocturnos. Pero si no sabéis lo que son, los terrores nocturnos son una experiencia en la que el niño, que son muy pequeños, se despiertan
o aparentemente se despiertan, no llegan a despertarse, pero tienen un comportamiento muy estresante, gritan, lloran, se revuelven, pero ellos no están conscientes. La diferencia con una pesadilla es que la pesadilla luego la recuerdas, pues hemos dicho que justamente la emotividad intensa, negativa que tienen las pesadillas ayuda a que la mente no olvide los detalles. En los terrores nocturnos hay una amnesia total o parcial. O sea, los niños luego al día siguiente no se acuerdan de nada de lo que ha pasado. Sin embargo, los padres de fuera ven que el niño, claro, entonces eso es perjudicial si se repite mucho porque el niño no descansa. Puede tener varios episodios durante la noche. Entonces se ha dado muchas vueltas y no se sabe muy bien por qué ocurre, pero unos investigadores recientemente han querido darse cuenta, yo creo que porque tienen pruebas, ¿no? Han hecho estadísticas y estudios con otras culturas y demás, que una de las causas de que los niños tengan terrores nocturnos es porque ahora en el mundo moderno, desde hace ya unos años hubo una investigación, los años 70, 80, que decía que si dormíamos con los bebés que era muy peligroso porque podíamos pues eso, pues aplastarlos, asfixiarlos, o que era peligroso. Entonces se empezó a poner de moda que el niño tenga que dormir en su cuna, separado de la madre, ¿no? O de los padres, ¿no? Y esto justamente es lo que esos investigadores dicen que hay que revertir, que han demostrado que cuando los niños desde siempre hasta incluso la adolescencia duermen con los padres, no tienen terrores nocturnos. Y además el de su desarrollo como personas, ¿no? Su salud incluso, su salud emocional y física, ¿no? Es mucho mejor, son personas mucho más preparadas para la vida cuando duermen con sus padres el mayor tiempo posible que cuando duermen en sitios separados. Y voy con la pregunta más sensacionalista, pero que tiene de fondo una historia increíble. Lo comentábamos un poco por encima, la historia que, según cuentan, inspiró a Wes Craven para crear a Freddy Krueger, ese asesino que es capaz de asesinarte en sueños, porque hay que recordar que pasamos gran parte de nuestra vida precisamente en ese terreno de lo onírico. Un tercio de la vida. Expuestos, bueno, pues a este tipo de cuestiones. Y de alguna forma hemos dedicado estos minutos y gran parte del libro está centrada precisamente en reivindicar el valor de la pesadilla, es decir, en abrazar, entre comillas, la pesadilla y no rechazarla. Pero, Manuel, ¿se puede morir en sueños? ¿Se puede morir de una pesadilla? Vamos a ver, Yo lanzo la pregunta a lo bruto. Yo digo directamente que de la pesadilla es complicado. Uh-huh. El problema es que haya una patología previa en la persona, pues a nivel cardíaco o a nivel de eso, y que en un momento determinado le afecte. Y puede tener una respuesta pues muy negativa. Pero la pesadilla en sí no va a llegar nunca a lo que es... O sea, no te va a poner físicamente a tan extremo no, para que... No, porque te despiertas antes. O sea, ese es el tema, que cuando tú tienes una pesadilla en un momento determinado y cuando tu ansiedad empieza a ser problemática, tu propio cerebro te despierta. Es un sistema directamente de protección, hay que ser sincero. Entonces, que se cuentan casos de que ha ocurrido, de que no sé qué tal, bueno, sí es cierto. Pero con más... Pero claro, cuando tú de alguna manera estudies un poco más el caso en profundidad, te encuentras que es gente con patologías previas que en un momento determinado se puede producir. Muchos casos, por ejemplo, en algunos casos se produce en casos directamente de Alzheimer. Pero claro, es que no hay respuesta de la persona ante esa situación, porque estás hablando de una persona que su conciencia está completamente alterada. Entonces, o sea, son situaciones de ese tipo, cosas previas que ya en un momento determinado, de alguna manera, facilitan problemas cardíacos, problemas en un momento determinado, pues no sé, o sea, a nivel respiratorio también puede ocurrir. O sea, enfermedades un poquito fuertes y claro, la ansiedad que produce es el problema que te puede crear. Pero de por base, a una persona más o menos normal, vamos a ser sinceros, o con las patologías habituales que tenemos un poquito todos, no tiene por qué haber ningún problema. Y Enrique, si quieres, comentamos por encima, porque además yo creo que es uno de los temas también más atractivos y que la gente se puede encontrar en el libro, como decía, el caso de los Hmong, esta etnia que llega de Vietnam después de la guerra, son trasladados a Estados Unidos, casi de manera forzada, podríamos decir. Y ahí empiezan a suceder una serie de situaciones, empiezan a tener una serie de sueños en el que se manifiesta una deidad típica de las creencias de esta comunidad. Y hay hasta más de 100 muertes, creo recordar, de este síndrome por la... Síndrome inesperado, o sea, síndrome repentino e inesperado nocturno, de la muerte nocturna. De la muerte nocturna, porque... Eso es.
fallecieron, Sunds, como en digo. inglés. Ujú. Y es una historia, yo creo que bastante chula, insisto. Sí, Está desarrollada ampliamente Sí, en el sí. libro, pero por dar aquí una pincelada. Se inspiró en ella el director de Pesadilla en Elm Street, porque hasta ese momento nadie era consciente de que, lo que decía Manuel, que pueden concurrir un montón de elementos, no es que no vayamos a morir todos de pesadillas, pero un montón de elementos que sí pueden generar una muerte, ¿no? En este caso era una etnia de China que fue dispersada en Laos y en Vietnam y luego en otros países como en Australia, como en Estados Unidos, y ellos tenían la creencia firme en una criatura que se llama Dabstock, del que hablo en el libro, que es la parálisis del sueño, pero que ellos creían firmemente en ella y que producía pesadillas y parálisis y tal. Para ellos, la única manera de evitar el ataque era a través de rituales con sus chamanes, ¿no? Esta gente fue dispersada, ¿no? Porque era una minoría étnica de China, y fue dispersada. Entonces, en Estados Unidos, hubo un momento en que murieron, en muy poco espacio de tiempo, murieron 116 hombres y una mujer, dentro de una pesadilla. Porque sus esposas estaban ahí y cuando vean que estaba... Y era un completo soñando, enigma médico, porque claro, un nadie enigma sabía por absoluto. dónde pillarlo para ver qué estaba matando a esa Absoluto. gente. Pero claro, esta gente les privaron de sus chamanes cuando estaban en Estados Unidos. No tenían donde caerse muertos los pobres, entonces claro, en aquella cultura el rol del hombre era el que mantenía, como muchas otras, ¿no? Mantenía a la familia, entonces se veían indefensos los hombres específicamente, se veían, bueno, eso, muy deprimidos porque no podían dar de comer a su familia, etc. Entonces, ese estrés es el abono perfecto para la parálisis del sueño y para las pesadillas. Entonces empezaron a generar muchas parálisis. Claro, esa parálisis para ellos estaba asociada a una criatura demoníaca. Como no tenían chamanes, el miedo se intensificaba aún más, la ansiedad aún más. Esto provocaba arritmias. Esto es lo que dedujo una doctora que estuvo investigando los casos. Entonces les producía arritmias. Y la arritmia sí coincide, como ha dicho Manuel, con otra patología, como por ejemplo apnea del sueño, una fiebre intensa, yo qué sé, un montón de cosas, otra cosa que tengas además. Patología previa a nivel Previa, del muerte. corazón. Que no Claro, es- entonces que no tiene empezaron a nada que morir ver, y claro. morían como chinches los pobres, ¿no? Pero Y no era- tener yo muchas pesadillas porque cumplo unas cuantas, ¿eh? No, me pero, quedo, a ver, son me casos quedo muy puesto. extremos, porque además lo que jugaba allí es una cosa que no creo que tienes tú, ¿no? Aparte de esto que he contado, está el efecto nocebo. Que ellos pensaban que si tienes ese ataque, te morías. O sea, esa criatura no era una criatura que venía y te asfixiaba, venía a matarte. Entonces, igual que el efecto placebo, que está totalmente demostrado científicamente, que si quieres que algo te puede curar, a algunas personas les cura, ¿no? Un medicamento que no tiene principio activo, pues esto el nocebo es lo contrario. Si algo crees que te puede matar y es muy intensa esa creencia, te puede matar y te acaba matando. Entonces, imaginaos que es un montón de concurrencias, no es una cosa única. Sí, sí, sí. Pero claro, se inspiró, como nunca nadie se había planteado que te podías morir en una pesadilla y se demostró Porque científicamente. la idea película. es tremenda, es decir, Claro, morir es en tremenda. sueños, estás completamente, entre comillas, desprotegido. Protegido. Y es lo que te quería preguntar. ¿Qué maneras podemos, o algunas de las que cuentas en el libro, precisamente para gestionar y trabajar un poco las pesadillas para hasta acceder o para extraer un poco ese mensaje que de alguna forma pueden darnos? Porque en tu caso tú eres soñador lúcido y, como nos decías, puedes despertar dentro de la pesadilla, pararla, gestionarla, pero digamos una rutina, un kit de herramientas para trabajar con nuestras pesadillas. ¿Para evitarlas o para...? Para evitarlas entiendo que no, interpretarlas? porque lo mejor es interpretarlas y abrazarlas en ese sentido, pero para interpretarlas. Sí, porque para evitarlas en el pasado hacían cosas muy raras, como meter una guadaña debajo de la almohada, por ejemplo, o unas tijeras. Digo, "Joder, madre mía, te metes las manos ahí debajo y te quedas sin dedos". Quedas... Bueno, para interpretar las pesadillas es igual que los sueños, la verdad es que es más fácil. Una pesadilla, como tiene tanta riqueza, mucho más que los sueños, y no se te olvida, lo más importante primero es, por supuesto, Sí, porque la pesadilla ya va registrarlo. con toda la artillería, es Va decir, con lo que toda la decías, no nos has hecho caso, venga, ya con todo. Claro, entonces es muy directo. Entonces, pum, lo registras. Lo primero, porque si no se te olvida, no te muevas de la cama. Lo normal es no moverse cuando tienes el recuerdo, rememorarlo, porque cuando mueves el cuerpo empieza a desaparecer la información. Para los sueños igual, ¿eh? Entonces tú lo registras, después de que lo memorizas, lo registras y luego lo tienes que leer a la luz de tu situación actual. Es que no hay, o sea, no hay unas técnicas. Hombre, yo doy una técnica un poquito más compleja en el libro, pero tienes que mirar en qué, o sea, tienes que pensar qué circunstancia de mi vida me está desgastando ahora mismo. Si lo piensas así y comparas con los símbolos personales, acabas encontrando. Si tú eso no lo paras, eso es un agujero porque se te va toda la energía vital. O sea, la energía psíquica, no digo nada esotérico, sino la energía cuando dices, estoy agotado, ¿no? Mentalmente. Pues esta energía es porque estás poniendo demasiado peso en algo. Y eso te lo está diciendo la pesadilla. Tienes que mirarlo a la luz de tu vida y a la luz de los símbolos. Es bastante fácil, ¿eh? Haciendo un poco de psicoterapia de estas así, de salón,
Lo tenemos fácil contigo. Directamente. Tu casa se inunda, y luego se pega fuego y estás intentando cambiarte de piso. Sí. No quiero explicar más, es que es así de claro. Yo ya lo tenía descifradísimo. No, me imagino. Pero vamos, claro, la ansiedad que te crea el cambio de piso, tienes una representación en una imagen caótica. Vuelvo a los Madrides. Entonces, sí, tienes razón del mundo. Es una forma de decirme, ya se ha acabado, es una etapa nueva, ¿no? El fuego es purificador, ¿no? Es una cosa que me preocupa es que en el libro digo además que en muchas culturas, especialmente por ejemplo la islámica y otras más, se dice, el egipcio antiguo, jamás cuentes una pesadilla a nadie porque se hace realidad. Pues... Espero vender la casa antes de que se queme. Menos mal que no eres supersticioso, Enrique, si no... No mucho. Oye, Manuel, una pregunta también que yo sé que además es un tema que te interesa porque lo abordas también en el libro, le dedicas un apartado, a mí me resultó súper interesante, y es que hemos hablado de las pesadillas en nuestra especie, en diferentes rangos de edad, pero ¿tienen pesadillas otras especies? Los animales todos. En cuanto hay un mínimo de conciencia en el animal, hay pesadillas. El que tiene un gato o el que tiene un perro está aburrido de verles patear mientras está durmiendo. Está cazando. Y gemir. Y de todo. O sea, tiene sus sueños. ¿Hasta qué extremo son pesadilla o solo sueño? No lo sabemos. Claro. Es el problema de siempre. No lo pueden contar. Pero es continuo. Sí. O sea, cualquier animal que tenga un mínimo... A ver, una tortuga no sé si tendrá pesadillas directamente, porque claro, el cerebro que tiene es mínimo, lo justo y necesario para moverse, comer y para pero por ejemplo, han demostrado que las ratas de laboratorio, las que usan las que usan experimentos, que las someten a descargas eléctricas, a unas perrerías brutales, han demostrado que tienen pesadillas. Y el cerebro de la rata... No sé cómo se respecto de la tortuga, pero claro, es que hablemos de una cosa. O sea, hay mucha diferencia de cómo está la estructura cerebral en los mamíferos que, por ejemplo, en los reptiles. Claro, hay una gran diferencia. Entonces, pues, cualquier animal mamífero tiene sus respuestas. ¿Y las plantas, Manuel? Pues mira, las plantas yo nunca... Estoy notando Eso no lo he abordado en el libro. No, preguntas del ambiente y... No te puedo decir porque particularmente no me suelo comunicar mucho con las plantas. Pero bueno, sí, tengo muchas en casa, me llevo muy bien con ellas, me encantan. Pero claro, el problema es directamente el problema de la comunicación. Vamos a dejarnos de tonterías. O sea, cuando tú convives con seres que de alguna manera tienes una comunicación, con un gato tienes una comunicación demencial. Entonces, pues claro, tú estás viéndolo, es eso, y tú, si tienes la costumbre de que mientras duermes tienes el gato metido en la cama contigo, porque intenta echarle, no puedes, los perros, claro, perros, eso es evidente, pues hay visto los perros también como mueven las patas. Sí, claro, el perro está cazando por las noches, te está teniendo sueños de caza directamente y por eso pues patea y demás y toda esa historia, o sea que es propio también de ellos. Y rápidamente, para ir terminando, porque yo creo que también lo interesante es el turno de preguntas, pero sí me gustaría abordar otro bloque al que le dedicas una parte interesante del libro, que es precisamente el impacto de las pesadillas en la cultura popular, en la literatura, en el cine, en la música, en el teatro. Y justo estábamos antes pues viendo un poco los puntos de esta presentación. Me decías, hay que preguntarle a Manuel por las pesadillas y por Lovecraft. Porque además el libro, según abres el libro por el principio, está dedicado a Lovecraft. Se lo dedico a él. Sí, evidentemente. Se lo dedico a él, porque aparte de que yo admiro, a él no porque no lo he conocido, pero admiro profundamente su obra, porque yo creo que no ha habido jamás ni habrá nadie que transmita ese terror. Es que no, es un terror, lo han definido como un terror cósmico. Terror indefinido. Es que no se puede, si no habéis leído Lovecraft, estáis tardando en leerlo. Es apasionante, ¿no? Pues aparte de eso, es que es un señor que vivía de pesadillas. O sea, él todo era una pesadilla, ¿no? Manuel nos lo va a contar. Sí, no, sin duda alguna, su situación así. Vamos a ver, él desde pequeño siempre tuvo muchos problemas, sobre todo de sueño, en todos los aspectos. Y tuvo muchos problemas a nivel físico, principalmente, bueno, tuvo temporadas muy largas, metida en casa, que no podía moverse, porque tenía todo tipo de patologías el pobre. Cuando ya empezó a tener una cierta edad que se equilibró a nivel cerebral bastante, pues claro, el juego de las pesadillas era continuo, el que tenía. Y eso
fue lo que fue creando su universo, su literatura. Bueno, hemos dicho que, a lo mejor no los conocéis, pero es un autor de 1120, 1900, o sea, esa época más o menos. No, vamos a ver, es una persona que originariamente, cuando él empezó y demás, no tuvo un gran éxito, pero claro, posteriormente ha ido teniendo una repercusión a nivel cultural muy importante. Vamos a ver, hoy, por ejemplo, todo lo que es la magia del caos, pues están jugando con muchísimas historias de él. O sea, a nivel de todo lo que es simbología, hoy en día, pues si os digo que el 80% tiene una base completamente en los libros de Lovecraft, es completamente definitorio. Yo soy fan de Nyarlathotep. No, él crea toda una serie de personajes que se supone una de las criaturas de Lovecraft. Criaturas directamente indefinidas que están en el espacio y que en un momento determinado han tenido interrelación con nosotros y que en un momento determinado se supone que, bueno, que tú las puedes llamar para pedir cosas que, claro, la historia está que sí, tú los llamas, le pides algo y te da igual, porque lo que te ocurre es que te vuelves loco. Sí. O sea, directamente esa es la situación. Entonces, claro, toda esa historia que él crea es muy interesante, sobre todo sus libros. Luego después ya hubo una serie de autores como August Derleth, que se empeñó en organizarle directamente la mitología, que no se quitan, y seamos sinceros, le hace perder un poco esa simbología propia que él tenía. August Derleth quiere en un momento determinado crear un rollo, pues eso, de dioses buenos, de dioses malos, eso ya pierde completamente la gracia que tenía Lovecraft, que era eso. Personajes que realmente no tenían definición, porque eran un sueño. Porque eran sus pesadillas. Claro. O sea, eran sus pesadillas plasmadas en papel. Claro, tú tienes un sueño, pero ese sueño no define absolutamente nada si no te pones a estudiarlo, claro, esa es la historia. Y él, de alguna manera, utilizaba esas estructuras pues para en un momento determinado facilitar generalmente sus narraciones, que eran cuentos relativamente pequeños. Pues crees que te voy a pasar otra vez el micro, Manuel, porque me gustaría, aunque se profundiza en el libro, yo creo que algo interesante para quienes están aquí, para quienes nos están viendo, es algunos tips para tener una mejor higiene del sueño, porque es curioso, tú haces un análisis de cómo se duerme o cómo se ha dormido en diferentes épocas históricas. Es fascinante. Y cómo eso condiciona, claro, el tipo de sueños o de pesadillas que tenemos. En nuestros días ya sabemos que hay un montón de cositas como estas, o en fin, que no son especialmente beneficiosas para irse a dormir, pero un par de tips de, oye, ¿cómo podemos cuidar un poco ese terreno casi sagrado que es el de los sueños, donde incluso su lado oscuro, el de las pesadillas, a veces es súper importante a la hora de transmitir información? Si quieres empieza Enrique y te... Bueno, yo por ejemplo doy un consejo que habla en el libro, que es muy típico, que no os voy a escribir nada nuevo, bueno, él puede dar otro. Uno muy típico es que no hay jamás que cenar cerca de la hora de ir a la cama. Y mucha gente comete ese error, ¿no? Yo suelo cenar como alrededor de las 8 y pico. Luego me veo mis series, me veo no sé cuántos capítulos y me acuesto a las 11 o a las 11:30. Pero hace 4 horas que me he hecho la digestión. Entonces, eso hace que duermas mucho mejor, que controles mejor los ciclos del sueño, ¿no? Y que estén más ajustados, ¿no? Porque lo contrario, es decir, el cenar de forma copiosa, el cenar a altas horas, el consumo de determinadas sustancias, todo eso, claro, te provoca pesadillas con y sin mensaje. Claro, o sea, es que hay factores, ¿no? Hay muchos factores, hay gente que cumple muchos de los factores que hablo en el libro. Si juntas todos, pues claro, al final acabas teniendo un montón de pesadillas. No quiere decir que si cenas una noche cerca, no, pero si tienes ese patrón siempre, si además bebes alcohol antes de cenar siempre, etcétera, etcétera, si tienes encima apnea del sueño, claro, si juntas cosas, pues tienes todas las papeletas para tener pesadillas. Claro. Mira, lo más importante es, sin duda alguna, que no, o sea, cuando tú llegues a casa, que normalmente llegas más o menos estresado por el trabajo, por la convivencia, por haber estado en el metro, toda esta mierda y demás, que tenemos que estar viviendo, hay que ser sincero, pues es bueno que haya un tiempo en el que te relajes, porque si no, lo primero, vas a tener dificultad para coger el sueño, por encima de todo. Claro. Y lo segundo, directamente, el problema va a ser que es eso, que de alguna manera tu cerebro está acelerado, con lo cual vas a tener todo tipo de respuestas. Claro. Entonces, lo más importante es eso,
en un momento determinado, pues eso, la película, una buena conversación, un ratito directamente, si haces meditación, un ratito de relajación, cualquier historia Sexo. que de alguna manera También, rompe. Sexo. Acompañado- Sexo también, vale, ¿eh? Sí. Claro. ¿No? Ayuda. No, sí, directamente es eso. O sea, cualquier cosa que de alguna manera rompa Un Vladimir. el día. Hay que, vamos a ver, o sea, yo os puedo decir que yo durante años, ahora no tanto, porque bueno, mi estructura de vida ha cambiado mucho, pero yo, antes de dormir, era mi café con leche. Y todo el mundo decía, oye, joder, ¿y no te quita el sueño y no sé qué tal? No, es que era el relajo que yo tenía. Claro, en su época era la pipa y el café con leche. Yo me sentaba con mi pipa, mi café con leche y mi gato encima y me tiraba a lo mejor 2 o 3 horas Eras tranquilamente. como Gandalf. Claro, te quedabas directamente en un estado de relajación. Encima, tenías al gato encima con el ronroneo, o sea, te daba todavía más descarga, o sea, descargaba más. O sea, era mi sistema. O sea, que por eso es rico que muchas veces, sobre todo es eso, buscar un sistema que te relaje. Me da igual lo que sea, aunque sea directamente el cubata, me da igual. Pero lo importante es que consigas estar un rato tranquilo. Y es muy Esto lo vamos a importante. editar y esta parte la Y vamos es a cortar. muy importante una cosa. Cuando lo hagas, tenemos el inconveniente que generalmente cuando llegamos a casa nos empeñamos en contar a nuestro compañero o nuestra compañera toda la mierda que hemos tenido en el día. Pues si lo vas a hacer, no te metas luego inmediatamente en la cama. Hazlo prontito. Suelta todo lo que quieras lo antes suéltalo posible, y pero ya, luego... sexo. A ver, claro, o sea, es que eso es muy importante. No nos damos cuenta de que, claro, todas esas cosas alteran completamente nuestro nivel de ansiedad. Con lo Extremadamente cual, importante, sí. eso te lo llevas a la cama y no duermes. Y tienes todo tipo de problemas. Tengamos en cuenta que el campo de abono más importante para las pesadillas es el sueño ligero, ¿vale? Y el insomnio. ¿Vale? Cuando la fase REM se fragmenta, es cuando tienes más posibilidades de tener pesadillas. Entonces, si tienes un sueño correcto, tienes menos posibilidades. Pero siempre se cuela alguna, como digo, como es un mensaje, al final es un mensaje. Al final, por mucho que duermas bien, si tiene que llegar la pesadilla, va a llegar porque te va a comunicar algo. Eso sí, o sea, mi consejo es que si alguno de los presentes o quien está escuchando el vídeo tiene pesadillas, no las apartéis directamente, analizadlas, de verdad, que son un tesoro. Son un tesoro. Y Enrique, ya para terminar, y ya digo, abrí el turno de preguntas, precisamente entendiendo las pesadillas como un mensaje que en un momento determinado puede transmitir información importante, ¿cuál habría sido que tú recuerdes de las más útiles en tu vida? Que hayas dicho, ostras. Qué pregunta más complicada, es que he tenido tantas pesadillas, pero yo creo que la más útil es la que acabo de tener hace... de las últimas, Sí, porque para mí está siendo... no, en serio, no lo digo porque no me acuerdo de otras. Pero es que está siendo muy duro lo que voy a hacer, porque llevo viviendo muchos años en el campo, en la montaña, y por circunstancias creo que tengo que estar de nuevo en Madrid, en mi ciudad, y es una época, ha cambiado, entonces a mí eso me genera dolor, porque me desprendo de un entorno, de una casa que adoro, un lugar maravilloso, paradisíaco, y a mí esta pesadilla que yo ya había coincidido con Manuel en esa interpretación, me está reforzando lo que mi alma quiere. Porque la pesadilla es un lenguaje emocional, evidentemente, es un lenguaje, no viene del cerebro, no viene, a ver, ¿me entiendes? No viene de la mente racional, viene del corazón. Es lo que te dice el corazón. Y ese lenguaje me está diciendo que es el momento, o sea, me está reforzando, ¿no? Entonces me ayuda. Fijaos si es positivo, ¿no? Aunque le pasé mal en la pesadilla, me ayuda a confirmar que el paso que voy a dar es correcto. Y mi alma y mi mente, o mi mente y mi corazón, están de acuerdo. Y cuando eso ocurre, todo va bien. Pues si os parece, yo creo que tanto Enrique principalmente, también Manuel se merecen un aplauso y ya, pues cualquier pregunta que tengáis, les voy pasando el micrófono. ¿Cuántos queda? Son las 8, yo creo que vamos... A las 8 nos tenemos que ir. ¿Ah, sí? Sí, entonces Venga, un pues par de alguna preguntas. preguntita... Rápida. Antes hablabais de los animales que tienen pesadillas, pero yo me voy otra vez a los humanos. Por ejemplo, la gente que padece Alzheimer.
Sí. que tiene alterado sus estados de conciencia y puede confundir esos sueños con la realidad, más aún que los... Bueno, es que la gente de Alzheimer ya confunde la realidad, o sea, su realidad ya la confunde con otras cosas, no hace falta que sueñe para confundir la realidad, ¿no? El problema de las personas con Alzheimer, bueno, Manuel, que tengo aquí, yo que voy a decir, yo que soy ingeniero, es que como no puedes comunicarte con ellos, no sabemos es como los niños, ¿no? Cuando son muy pequeños no sabemos muy bien qué pasa en las pesadillas de los niños porque no se pueden comunicar bien con nosotros, ¿no? La gente con Alzheimer, por ejemplo, mi madre tuvo una demencia y murió de una demencia y era imposible comunicarse con ella. Es que son pesadillas, son sueños lo que te hablan. Sí, claro, sí, tendrán sus también, pero el problema es que no sabemos qué efecto tienen sobre ellos porque no se pueden comunicar, ese es el problema. Espera, Manuel, y te paso el micro. Sí. Se considera que tienen. Claro, Eso. Lo que pasa es que, claro, en el momento, el Alzheimer, lo que tú tienes es, sobre todo, no retienen la información inmediata y toda su vida es la vida antigua. Entonces, generalmente no recuerdan nada. No recuerdan pesadillas, no recuerdan, o sea, ni sueños ni nada. Y directamente, si les preguntas, te acaba contando algo, pues eso, de a lo mejor cuando tenía 20 años, que esa información sí le queda todavía registrada. O sea, que en ese aspecto, peligro, por decirlo de alguna manera, hacia ellos, no existe. Porque realmente al final es que no lo recuerdan. Sin embargo, tiene relación, pero no tiene nada que ver. El Parkinson, por ejemplo, sí que se ha demostrado que cuando empieza el Parkinson y no es detectable todavía, empieza con pesadillas. Empieza a generar pesadillas muchas veces pesadillas que están relacionadas con o moverse mucho o no poder moverse. Eso sí está registrado en la literatura médica. Entonces, a veces es un aviso, ¿no? O sea, de unas pesadillas muy concretas de que el Parkinson ya está generándose. De hecho, hay un capítulo en el libro donde hablo, se llama Las pesadillas que curan. Son pesadillas que advierten o que están hablando de que hay ya una patología que tú no puedes detectar, pero que tu cuerpo ya lo sabe, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí tenemos algo interesante, ¿no? Que la ciencia sigue investigando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿por qué las parálisis de sueño tienen agresiones? Claro, pues que depende. Las parálisis de sueño son tan variadas como las personas, ¿sabes? La parálisis de sueño va a generar, luego que lo explico Manuel, va a generar una alucinación o visión en función, pero va en función de tu estado anímico. ¿Vale? Si tu estado anímico es un estado de cultura, de muchas cosas, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un estado, o sea, estás pasando una época muy mala, de mucho estrés, de mucha violencia a tu alrededor, tú vas a generar una experiencia muy violenta. Por ejemplo, en mis parálisis del sueño, que son muy relativamente pocas, que tuve una precisamente hace 2 o 3 semanas, en el Puente de Mayo. Tuve una que hacía años que no me daba. Son relativamente dulces. Yo vi unas manos, vi solamente los antebrazos. O sea, tú digo, hostia, una parálisis del sueño hace años que no me daba. Lo sabía, entonces yo no me alteré. Vi unas manos que me quería destapar, quitarme el edredón. Digo, pero ¿me quieres dejar en paz? Y entonces, claro, yo sabía que era una parálisis del sueño, entonces lo quise transformarlo en un sueño lúcido y me fui. Y claro, tú, Enrique... Pero, sí, claro, pero en mi caso no genera nada porque en ese momento no estoy teniendo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tu vida, imagínate que eres un niño o un adolescente que maltratado por sus padres o lo que sea, o con bullying en el colegio, lo que sea. Ese niño va a generar una parálisis del sueño, unas visiones, unas alucinaciones muchísimo más agresivas que una persona que no está teniendo ningún problema concreto. Va en función de tu cultura y tu estado anímico. Mira, cuando se han estudiado directamente en salas de estas de sueño, a nivel controlados y demás, lo que se encuentra normalmente son autolesiones. Es decir, la persona, cuando sale de la parálisis, se produce él directamente las lesiones sin darse cuenta. Entonces, ese suele ser lo habitual. Lo que pasa es que, claro, cuando tú sales directamente de una parálisis, no tienes directamente conciencia de ese concepto. Cuando ya estás despierto no te das cuenta, solamente encuentras los arañazos o en un momento determinado, pues no sé, incluso algún moratón o algo por el estilo. Pero suele ser por causa tuya. Algunas ocasiones se han dado casos también de somatizaciones. No es que se hagan nada, sino que ellos mismos, como se sienten atacados por una criatura, somatizas. Sí, ¿Vale? claro. A mí, por ejemplo, eso me pasó, no sé si aquí en la sala a alguien le ha pasado con sueños lúcidos, pero a mí me ha pasado un par de veces de darme un golpe y generar un moratón en un sueño lúcido.
Y eso es una somatización. O sea, tu cerebro no distingue entre las dos realidades, cree que te has dado un golpe y te genera una marca. Entonces, sí que puede ser. Sí, también, se puede producir, no pero que bueno, sean yo estoy ambas diciendo cosas, sí. lo más habitual, vamos. Sí. Bueno, si queremos la última ya está. Si hay alguna pregunta, terminamos con última. ella. Pero porque nos echan, si no yo me quedaba. ¿No? Y si nadie se anima, pues otro aplauso. Gracias. Gracias a los dos.